sur de la frontera. Estados Unidos alcanza un nivel de inflación superior al 7%. Expertos aseguran que se trata del pico más alto desde 1982. ¿Cómo afecta esta situación económica en el envío de remesas? Es nuestro tema de hoy en este programa de Al Sur de la Frontera. Con el paso de los años ha incrementado la recepción de remesas enviadas por migrantes que viven en Estados Unidos, que según el Ministerio de Relaciones Exteriores, son casi 3 millones de guatemaltecos. En 2021 fueron más de 15,000 millones de dólares en remesas familiares. La perspectiva del Banco de Guatemala es que pese a la inflación que se vive en Estados Unidos, el envío de remesas crezca hacia Guatemala. Hasta febrero de este año ya se reportaba un aumento de 35% respecto al mismo periodo de 2021. El dinero de las remesas es invertido principalmente en productos de consumo diario, sobre todo en estos últimos años en que la pandemia golpeó fuertemente las economías centroamericanas. Un analista nos da algunas recomendaciones para aprovechar estos recursos. Mientras tanto, hay alerta por la posible llegada de una caravana de migrantes que saldría de Honduras. La eliminación del título 42 podría reflejarse en un incremento de migración irregular, aseguran expertos. Al sur de la frontera. Es un gusto saludarles y así darles también la bienvenida a esta edición de Al Sur de la Frontera. Y antes de abordar con nuestro tema principal, por supuesto que vamos a hablar de esta alerta, ya que se prevé que la eliminación del título 42 haya promovido que surja una nueva caravana, donde vengan no solo ciudadanos centroamericanos, sino también Venezuela, Cuba y Haití. Estas nacionalidades también podrían unirse a esta gran caravana. Pero Daniel Collín nos tiene el informe. Gusto de saludarle en esta nueva emisión de Al Sur de la Frontera. Sin embargo, en el tema migratorio, pues hay distinto tipo de cambios. Esto a raíz del anuncio de Estados Unidos al ponerle fin al título 42, esta medida sanitaria en donde se obligaba la expulsión inmediata de territorio estadounidense a aquellos migrantes que pues cruzaban de forma irregular territorio estadounidense. Y es que a raíz de esta noticia se prevé que el próximo 15 de abril estará partiendo desde Honduras una megacaravana de migrantes. Se ha anunciado a través de redes sociales, sin embargo, autoridades migratorias han anunciado un plan de emergencia para atender estos grupos. Hemos coordinado ya mesas de trabajo, estamos preparados, el Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Gobernación, se acaba de crear una mesa de trabajo, nosotros ya estamos incluyendo a todos los participantes para estar en eso, prevenidos para mandar ese mensaje de que en Guatemala estamos, como lo hemos hecho en anteriores casos de caravanas masivas, preparados, ya estamos totalmente listos para saber qué es lo que va a pasar, todavía todo esto es incierto, es una desinformación que ya inteligencia de gobierno de Guatemala la está trabajando, estamos viendo qué tan verídico es la posible caravana, hasta el momento no queremos mandar ese mensaje a todas las personas que les están llegando información, que no lo hagan de esa manera. En Guatemala es muy complicado, tenemos ya puestos operativos, estamos todos unidos para evitarlo como lo hemos hecho los otros años anteriores y mandarle ese mensaje a todos los guatemaltecos, seguimos cuidando la salud, seguimos cuidándolos a todos, no queremos que ingresen caravanas, tenemos que seguir protegiendo territorio guatemalteco, tenemos que cuidarlos a los guatemaltecos y seguimos insistiendo que la migración tiene que ser ordenada, segura, para evitar esos posibles contagios que pueden tener, por ejemplo, una gran pasada de cantidad de gente. Junto con este sistema de emergencia también se mantiene en alerta las fronteras guatemaltecas ante las medidas de seguridad dictadas, en este caso por El Salvador, contra grupos de pandillas. Es por ello que se está trabajando en conjunto para abordar el tema migratorio y también el de seguridad. Acaban de informar con el Ministerio de Gobernación, tenemos alertas sobre ciertos pandilleros que ya tenemos esa alerta en los controles migratorios para estar bien enterados, que no van a estar entrando a territorio guatemalteco, ya sea por
medio ilícito como lo pudieran hacer o por medio legal. Nosotros estamos cubriendo y protegiendo a esas familias, a esas personas que pudieran ser vulnerables por este tipo de personas que vienen a hacer daño y a complicar más el tema de los guatemaltecos. De acuerdo a los reportes migratorios y la coordinación que se tiene con Honduras, se prevé que los grupos estarán partiendo la próxima semana desde Honduras. Estos grupos forman en este momento un promedio de 5.000 a 10.000 personas. Sin embargo, se estarían sumando un poco más de aquellas que continúan en caravanas saliendo desde la selva de Darién, entre Panamá y Costa Rica, y que estarían llegando a Honduras para pasar por Guatemala, enfilarse hacia México y buscar los Estados Unidos. Con este reporte para el sur de la frontera, informó Daniel Collín, con imágenes de Brian Escobar. Los analistas en el tema, los expertos también en migración, habían previsto una situación que pudiera desencadenarse tras confirmarse que el título 42 daría fin durante el mes de mayo, por supuesto con fecha específica. Nosotros seguiremos al tanto de este anuncio, de este recorrido que se podría estar dando y muchas más en las próximas semanas. Así que siga al pendiente de toda esta información que nosotros aquí en Al Sur de la Frontera seguiremos este tema. Y vamos de lleno con este tema. ¿Podría afectar el envío de remesas la inflación que no solo se está registrando en Estados Unidos, en Guatemala, sino en el mundo entero? Por supuesto, eso va a repercutir al momento de que la persona recibe la paga por algún servicio o incluso por la venta de algún producto. ¿Podría esto afectar el envío de remesas a nuestro país? ¿Qué dicen los analistas? ¿Qué dicen los expertos? ¿Cuál es el panorama? La periodista Fernanda Ruiz nos amplía el tema. Los precios siguieron subiendo el mes pasado en Estados Unidos, impulsando una medida clave para la inflación a un nivel no visto desde enero de 1982. El índice de precios al consumo, que mide una canasta de bienes y servicios, se situó en el 7.9% en el periodo de 12 meses que terminó en febrero, sin ajustes estacionales, según informó la Oficina de Estadísticas Laborales. Esta cifra está en línea con las previsiones de los economistas. Los precios de la gasolina, los alimentos y la vivienda, que son gastos necesarios y no discrecionales, impulsaron la subida de precios en febrero. Los precios de febrero subieron un 0.8% ajustados por las oscilaciones estacionales, más que en enero. Solo los precios de la gasolina subieron un 6,6% y contribuyeron a casi un tercio de aumento global de la inflación. Los precios de los alimentos subieron un 1% el mes pasado, el mayor incremento mensual desde abril 2020. Alrededor de un tercio del aumento de 24 centavos por galón en el precio de la gasolina regular se produjo en los últimos 5 días después de que Rusia invadiera Ucrania. También se espera un aumento de los precios en los sectores relacionados con la pandemia, como los viajes y la restauración, a medida que Estados Unidos se recupere de la oleada del coronavirus. Pero es necesario revisar las estadísticas, porque según el Banco de Guatemala, las remesas familiares han incrementado año con año. Por eso volvemos a tocar este tema. ¿Será que la inflación podría afectar el envío de remesas a nuestro país? Vamos a establecer ya la información que nos ha preparado la periodista Mel Saucedo. El Banco de Guatemala refleja en sus estadísticas que desde los últimos 20 años, la mayoría de años ha tenido incremento en el ingreso de divisas por remesas familiares. Sin embargo, fueron en los años 2009 y 10 que hubo un declive. A partir de 2011 a 2021, todos los años han tenido incremento y el último reporte que se tiene es de 15.295.7 millones de dólares en concepto de remesas familiares. En el 2018 se recibieron 9.287.8 millones de dólares, mientras que en 2019 10.508.3.
En 2020, 11.340.4 y en 2021, 15.295.7 millones de dólares, que equivalen a más de 114.000 millones de quetzales. Lo que refiere que en 2021 se superó al año 2020 en más de 3.955 millones de dólares. El Ministerio de Finanzas Públicas estima que este año el ingreso de remesas seguirá en incremento y podrían ser de 17 millones de dólares, que representan el 16% del Producto Interno Bruto. En 2020, cuando llegó la pandemia por COVID-19, se consideró que el ingreso de divisas se verían afectadas. Aún así, se registró un ingreso de 832.000 más que en el año 2019. Según las estadísticas del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Estados Unidos residen casi 3 millones de guatemaltecos, siendo 2.964.780 personas de esta nacionalidad. Este año registra que Guatemala recibe diariamente 40 millones de dólares en remesas familiares, y solo en el primer bimestre de este año se recibieron más de 2.443 millones de dólares, representando 32% más de lo que ingresó el año pasado. Por lo que en enero las autoridades calificaron como cifra récord de ingreso en divisas de remesas familiares. Las remesas del año pasado corresponden a más del 17% del Producto Interno Bruto de Guatemala. Pero estas son las proyecciones también, porque a pesar de que Estados Unidos registra una inflación del 7.5% en el último año, según las autoridades del Banquat, pues estas podrían continuar incrementándose para el año 2022. Este es el análisis ya con la periodista Lourdes Arana. Durante el último año, Estados Unidos ha informado de que la inflación en este país ha crecido exponencialmente, algo que no se veía desde 1982. Sin embargo, ¿cómo afectará esto las remesas? El presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, dio una explicación al respecto. Bueno, sí, definitivamente la inflación en Estados Unidos ha repuntado casi 9%, es una inflación que no se había visto desde 1982 en ese país, y esto tiene que ver con temas de oferta y temas de demanda. Ha habido disrupciones en las cadenas de suministro, bueno, el aumento del precio del petróleo derivado del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, y esto también ha impulsado el precio de algunos alimentos, algunos commodities adicionales. Entonces, ya estamos viendo la reacción del Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, que hace 2 semanas aumentó la tasa de interés como una medida para ir conteniendo la inflación. Y se estima que va a tener aumentos prácticamente cada vez que revise su tasa. Se habla en este momento de 6-7 posibilidades de aumentos más, entre 25 puntos básicos y 50 incluso. Y esto pues llevaría la tasa de interés en Estados Unidos alrededor de 2%. Los últimos reportes en términos de empleo pues sí son muy favorables. Prácticamente estamos ya a nivel de empleo en Estados Unidos antes de la pandemia. En el caso del desempleo latino también. Y eso de alguna manera ha ayudado a que los connacionales hayan enviado más remesas al país. De hecho, vimos el año pasado un crecimiento nunca visto, 35%. En estos primeros meses del año se ha ubicado alrededor de 30, 28%. Y estamos estimando que se va a ir reduciendo un tanto, pero siempre, digamos, a niveles más o menos de previos a la pandemia, un 15, 16%. Entonces, en ese sentido, nosotros nuestro escenario base, o sea, el más probable, apunta a que las remesas van a continuar creciendo en una forma sustancial, y recordemos que las remesas apuntalan a muchas de las familias pues, más necesitadas, más pobres. Para muchas de ellas es el único ingreso, y eso pues viene a incentivar el consumo también en bienes y servicios guatemaltecos.
El pasado 10 de febrero, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos informó que la inflación aumentó un 7.5% entre enero del 2021 y enero del 2022, siendo esta la cifra anual más pronunciada desde 1982. Con imágenes de José Luis de León, informó para Al Sur de la Frontera, Lourdes Arana. Este es el informe que manejan las autoridades del Banguat, gracias a la periodista Lourdes Arana. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a ver la otra cara de la moneda. ¿Ha afectado la inflación a nuestros connacionales que están allá en Estados Unidos y que trabajan muy duro para poder enviar sus remesas a sus familiares aquí en nuestro país? Cuando regresemos, el periodista Omar Vázquez nos tendrá este informe. Esto es Al Sur de la Frontera. Habíamos adelantado, vamos a revisar también esos datos que se manejan allá en Estados Unidos y las proyecciones de los expertos. Definitivamente la inflación podría afectar también a nuestros connacionales y sobre todo que repercuta en ese envío de remesas a nuestro país. El periodista Omar Vázquez nos tiene ya el siguiente informe. La crisis migratoria en la frontera entre México y los Estados Unidos, debido a la gran afluencia de migrantes que intentan conseguir el sueño americano, parece no terminar. El mojado, el indocumentado, carga el bulto que legal no cargaría ni obligado. El suplicio de un papel lo ha convertido en fugitivo y no es de aquí porque su nombre no aparece en los archivos, ni es de allá porque se fue. Pero aparte de los peligros y la casi nula posibilidad de lograr cruzar, hoy en día hay que sumarle la inflación récord reportada en el país del norte, la cual está alcanzando los índices más altos en los últimos 40 años. Y es que aunque el alza en el costo de los principales productos básicos afecta a los estadounidenses, los guatemaltecos radicados en ese país sufren aún más las consecuencias de la inflación. Ya hoy es más difícil. A la época que estamos viviendo ya todo el consumo ya es más diferente, es más carísimo, vivir aún para vivir, todo es difícil. No es como le cuentan a uno en Guatemala o en el tiempo que hemos llegado es difícil ya. Yo le recomendaría que se busque siquiera mejor una oportunidad de trabajo en Guatemala, porque hoy en la época que estamos es más difícil. Que no se vengan para acá, que allá les sin ganas, porque acá está duro, aumentan todo, ¿eh? No alcanza. Antes con $100 uno podía comprar muchas cosas y ahora se va casi en nada. Según nuestros compatriotas, lo que han podido observar es que están pagando cada vez más, por lo que están comenzando a hacer algunos ajustes en su presupuesto debido al incremento desmesurado, principalmente en la alimentación, la vivienda y la gasolina. Hoy está más dura, más cara la vida, lo que es vivienda, comida, todo se ha multiplicado. Las cosas se pusieron demasiado caras, yo creo que el consumo viene siendo el mismo, pero las cosas subieron demasiado precio. Los huevos subieron, las tortillas subieron, el pan subió, todo subió. Aquí en Estados Unidos la situación está difícil, muy difícil, económicamente hablando. La gasolina está por los cielos, por las nubes. Meses atrás, con $30, juliaba mi troca, ahora se van 40, 45 para juliarla. ¿Con la comida? No diga eso, está caro también. Antes un tambo de leche valía como $1, 1.50, ahora vale 5. Todo es gran diferencia la que hay ahora. Aunque los crecientes problemas de la inflación derivada de la pandemia del COVID-19 y agravada por el conflicto ruso-ucraniano han afectado el bolsillo de los guatemaltecos radicados en los Estados Unidos, nuestros compatriotas no dejan de recordar con nostalgia y mucha alegría
a sus seres queridos y los momentos vividos en su país natal. A esos días a bañarnos al río. Cuando uno está en la adolescencia, está ahí con los amigos, con deseos de ir a nadar al río. Eso es lo más lindo, porque aquí hay mucho frío y pasa una gran temporada que uno no puede ni salir de la casa. ¿Qué más extraña de Guatemala? Si yo le dijera, mi esposa. En un informe más para el sur de la frontera, Omar Vázquez. Pero también es necesario analizar desde la perspectiva del Ministerio de Finanzas Públicas, quien ha tomado el tiempo también sus representantes para explicar cuál es el rol de la inflación estadounidense en las remesas que envían los connacionales de manera mensual. Así que vamos a escuchar el informe del periodista Alejandro Esquite. La inflación en Estados Unidos alcanza casi el 7%. El Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala ha emitido su postura a lo que podría ser algo favorable para las remesas que envían los guatemaltecos mes a mes a nuestro país. Es una pregunta interesante porque la moneda tiene dos caras en este sentido. Recordemos que la inflación que hay en Estados Unidos, que sobrepasa el 7,5%, lo que está generando es un incremento en los precios y por consiguiente en los sueldos. Vemos nosotros sueldos en trabajos que son poco técnicos, por así decirlo, sobre $20 la hora, ya que no solo lo del COVID, que aún muchas empresas no han regresado al trabajo, y quienes sí van a trabajar están ganando más, y como han subido los precios, por consiguiente suben los sueldos. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad que se puede remesar es mayor. Nosotros aquí en Guatemala tenemos un estimado en el Banco Central que va en 16,990 millones de dólares de remesas. Ese es lo que tenemos estimado, pero sí creemos que podría superar los 17,500 o 18,000 millones. Ahora bien, la inflación en Guatemala claramente también, que por el momento ha seguido estable sobre los niveles del 3%, que 4% recordemos que es la referencia. También hemos tenido incrementos a raíz del incremento en precios del petróleo y algunos otros derivados que también generan incrementos en transportes, y el transporte genera incremento en algunos productos de la canasta básica. Eso pues viene a ser un paliativo, el hecho que manden una mayor remesa pues viene a ser un paliativo para los quienes la reciben en Guatemala, porque reciben un poco más y con eso también pues vienen a compensar el efecto inflacionario que estamos teniendo, no localmente, sino por inflación que viene de fuera. Solo pues para terminar, recordemos que el 60% de la inflación que tenemos en el país es inflación importada. No es inflación local, sino es por el incremento de precios en diferentes materias primas y diferentes productos que vienen de lugares como Estados Unidos y Europa. Según datos del Sistema Bancario Nacional, en promedio, un guatemalteco envía 1.8 remesas equivalente a $500 cada una de manera mensual a nuestro país. Sin embargo, con el incremento de los sueldos en Estados Unidos, esta cifra podía aumentar considerablemente, según lo dicho por las autoridades. También es importante mencionar que por lo menos antes de la pandemia se pagaba entre $12 y $15 la hora de trabajo. Hoy por hoy alcanza los $20 en Estados Unidos. Eso sí, para poder llegar allá han tenido que sufrir los riesgos al sur de la frontera. Con imágenes de Fernando Hernández, Alejandro Esquite. Alejandro, así nos presentaba este informe, y como lo mencionamos, es necesario analizar este tema de diferentes posturas o perspectivas, porque muchos expertos indican que sin lugar a dudas va a afectar la inflación en Estados Unidos, por supuesto a las remesas que envíen nuestros connacionales a nuestro país. Carlos Andrino nos tiene ya el siguiente informe. Un periodo inflacionario jamás vivido en las últimas 4 décadas es la realidad actual de los Estados Unidos. Ante ello, autoridades económicas buscan enfriar la economía a toda costa. Pensaremos y nos preguntaremos en qué puede afectar a Centroamérica, específicamente a Guatemala. Estas formas de enfriamiento van enfocadas en subir la tasa de interés, dirigido a hogares y empresas para que gasten e inviertan menos. Pero ¿de qué forma afecta las remesas que cada año son enviadas? Ponga mucha atención a ello.
Bueno, básicamente lo que tiene que ver es que en la medida que la economía estadounidense deje de gastar, deje de consumir o lo haga de una manera más lenta, también serán menores las oportunidades en los mercados laborales, es decir, no habrá tanta demanda por nuevos trabajadores ni aumentos de salario, lo cual vendría a ser un freno de mano para la capacidad de envío de remesas de los connacionales en los Estados Unidos. Durante los últimos 2 años, 3 años se ha gozado de una situación en la cual la economía norteamericana ha estado muy al alza y eso ha provocado crecimiento en el empleo y crecimiento en los ingresos laborales. Hay que prepararse para un momento del tiempo, para un periodo durante el cual los ingresos laborales no van a crecer tan rápidamente y las oportunidades laborales van a ser más difíciles de conseguir en los Estados Unidos. Todo esto lo que dice es que quienes hoy reciben remesas en el país deben prepararse para un periodo en el cual probablemente sus connacionales, sus parientes en el extranjero van a tener más dificultades para mantener los niveles que hasta hoy han mantenido. Claro está, junto con todo esto, la migración continúa y probablemente el país siga recibiendo más, pero hay que prepararse para que los parientes de uno probablemente encuentren una situación más difícil en el futuro. Y tras evaluar este panorama, por supuesto, hay que pensar muy bien el uso que se le da a esas remesas que siguen fluyendo a nuestro país. Cuando volvamos de la pausa, vamos a darle esas recomendaciones y también conocer qué dicen los expertos financieros. Esto es Al Sur de la Frontera. Nos habíamos ido a la pausa y justamente le habíamos adelantado que era necesario evaluar cómo se puede emplear de forma correcta las remesas. La periodista Mariana Martínez ha conversado con expertos financieros y nos tiene ya las siguientes recomendaciones. En los primeros meses del año se han incrementado el envío de remesas a un 32%, esto según algunos estudios estadísticos que ha proporcionado el Banco de Guatemala, debido a que los guatemaltecos migrantes que residen en Estados Unidos o México han enviado estas remesas a los familiares. Pero, ¿qué opina el analista Ricardo Rodríguez al respecto? Caso por el escenario de alza de precios que estamos viviendo, que pues cada año desde el año 2021, pero se está haciendo tal vez muchísimo más evidente en este 2022. Y al final lo que tenemos que recordar es que las remesas en su gran mayoría lo que son es un complemento, digamos, o un sustento del ingreso familiar de millones de familias, especialmente en el interior de la República. Y entonces ahí es donde pues, este rubro o este ingreso viene a servir de contrapeso, digamos, en cuanto al alza de precios o para poder mantener el poder adquisitivo de las familias, porque pues, si bien los precios están aumentando y en algunos casos o en algunos productos específicos a una velocidad no vista en los últimos años, pues también las remesas están creciendo más del 30%, como bien lo indicaba en estos primeros meses del 2022, un crecimiento fuertísimo, uno de los más fuertes de los años recientes o de la historia reciente en el país. Entonces, pues lo que sirve o de la forma en que termina ayudando este rubro es para mantener o equilibrar de alguna manera ese poder adquisitivo de los ingresos de las familias. El analista económico explicó cómo aprovechar de mejor manera las remesas que reciben las familias guatemaltecas. Creo que lo primero hay que recordar o entender esa diferenciación entre cuando las remesas son un complemento al ingreso de una familia
que suele ser en departamentos más urbanos o en el área más metropolitana, y cuando las remesas sí son parte del sostenimiento familiar directo. Digamos, nosotros tenemos bastante medido de acuerdo a distintas informaciones que no es lo mismo las familias que reciben remesas o lo que las remesas significan para familias en el área de Guatemala, en cuyo ingreso, digamos, del total del ingreso familiar, las remesas no terminan de pesar más del 30 o 40% de los ingresos, versus áreas más del occidente, departamentos como Huehuetenango, como San Marcos, como el mismo Quetzaltenango, algunos departamentos del área occidental, en donde para las familias que reciben remesas, las remesas significan hasta el 75% de sus ingresos. Entonces, obviamente tienen distintos márgenes de maniobra o de accionar familias en las áreas más urbanas o en el área metropolitana, en donde pues, las remesas solo son un porcentaje mínimo o menor, digamos, de sus ingresos familiares, pero cuando las remesas representan el 75% de los ingresos, como son estos departamentos del occidente, pues ahí es más difícil, porque obviamente esta es la forma de sostenimiento de sus ingresos, y ante el aumento de precios, pues están pudiendo sostener sus ingresos con el mismo ingreso de remesas. Algunos economistas esperan que en los próximos meses siga incrementando las remesas a nuestro país. Reportó para el sur de la frontera Mariana Martínez. Pero también es necesario verificar cómo se comportan las remesas en el país hermano El Salvador. Vamos a conocer ya el informe que nos ha preparado la periodista salvadoreña Jennifer Flores. Qué gusto saludarles, soy Jennifer Flores informándoles desde El Salvador. Quiero actualizarles un poco en cuanto a las cifras referentes a las remesas de acuerdo al Banco Central de Reserva, que hace unos días brindaron el informe, por supuesto, trimestral en cuanto al comportamiento de este rubro que es importante para la economía de nuestro país. De acuerdo al BCR, llegaron al país más de 1.125 millones de dólares hasta el mes de febrero, lo que representa un crecimiento del 10.3% en comparación al mismo periodo del año pasado. Es importante destacar que las remesas no se han visto afectadas, tomando en cuenta un poco el tema de la inflación mundial y todo lo que está ocasionando toda la crisis que está a nivel global en nuestro país. Sí ha afectado, pero no es tanto, decía el presidente del Banco Central de Reserva. También es importante decirles que desde que inició o entró en vigencia la ley Bitcoin en nuestro país, también hay transacciones que se han realizado, es decir, envío de remesas desde Estados Unidos, pero de forma virtual, es decir, utilizando el Bitcoin. Hasta la fecha, de acuerdo al Banco Central de Reserva, se han recibido 2.6 millones de dólares, esto hasta el mes de septiembre del año pasado, y la cantidad subió hasta 29.7 millones de dólares en octubre del año pasado. Aquí sí se ha visto un poco de decrecimiento en cuanto al envío de las remesas por esta vía, utilizando el Bitcoin en nuestro país. Así los datos, así las cosas desde El Salvador. Regreso con ustedes, buen día. Gracias al reporte desde El Salvador. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos vamos a tener ya la comunicación con Ernesto Cornejo hasta Los Ángeles, California. Momento de la pausa, no nos cambie, esto es Al Sur de la Frontera. Presentamos Cocinero Chapinero a la Tortrix. A la casita volada vas entrando y el familión para el almuerzo ya te está esperando. Es momento de sacar tu Cocinero Chapinero a la Tortrix. Cose las papas, las machacas bien, échale atún. Luego puro chisme de la cuadra lo haces bola. ¡Uy, ahora sí échale su Tortrix! Eso sí, bien moliditos. Y todo eso lo pones a freír. ¡Y que truene! ¡Tortrix Chapín! Para el hombre con dolor antes o después de orinar, dolores de piernas, falta de sueño, incapacidad sexual, la solución es Reprostat. Busque Reprostat y recuerde, Reprostat previene el cáncer de próstata. De venta en Farmacias Galeno, Farmacias Batres y Farmacias Cruz Verde. Ya lo sabes, Tío Nacho Herbolaria Milenaria combate la caída del cabello con jalea real y extractos anticaída.
Fortalece el cabello y disminuye la caída, actuando desde la raíz para que el cabello crezca más resistente. Y lo que tal vez no sepas es mientras que el shampoo cuida tu pelo, nuestros nuevos empaques 100% reciclados también cuidan el planeta. Tío Nacho Herbolaria Milenaria para la caída, para un cabello y planeta realmente saludables. Sábado, Fernanda Ruiz y Luis García nos llevan por un viaje a través del tiempo para recordar cómo iniciaron los artistas y su trayectoria en Todo Música. Cómo saltaron a la fama sus cantantes y grupos preferidos. Lo conocerá en Todo Música. Los saluda Margarita Doria y les mando un besote enorme. El espacio informativo que le pondrá a bailar cada fin de semana. Sábado a las 19:30 horas y domingo a las 10 de la mañana, TN23. Todo Noticias. En este país hay mucha información positiva y en TN23 se la damos a conocer en Una Mano por Guate, el programa que resalta a las buenas personas que con sus acciones buscan cambiar a nuestro amado país. En Una Mano por Guate buscamos a los guatemaltecos ejemplares, cuya historia es digna que todos conozcamos. Es no darse por vencido. Una Mano por Guate, sábado y domingo a las 3 de la tarde por TN23. El mundo avanza constantemente y enfrenta múltiples situaciones. Estados Unidos representa uno de los puntos claves para la economía y las relaciones políticas de Latinoamérica y, por supuesto, para Guatemala. El Mundo al Día, una producción de La Voz de América con un despliegue de corresponsales en español que trasladan la noticia desde el lugar. Periodistas multimedia que ofrecen información e imágenes para que usted esté al día. Todos los sábados a las 5 de la mañana, TN23, Todo Noticias. Migración, política, economía, la pandemia del COVID-19, los cambios sustanciales que sufre el mundo entero y sus efectos en la sociedad. Un análisis periodístico con expertos, de la mano de Gonzalo Abarca y La Voz de América. Las relaciones internacionales con América Latina. En tu foro, te saluda Gonzalo Abarca. Todos los sábados a las 8:30 de la mañana y domingos a las 9 horas. Foro Interamericano de La Voz de América. Y continuamos con más de Al Sur de la Frontera y como siempre decimos, es necesario mantener ese equilibrio periodístico. ¿Qué pasa allá en los Estados Unidos? Para ello nos enlazamos con el periodista Ernesto Cornejo desde Los Ángeles, California. Ernesto, y es que los residentes centroamericanos pues también cuentan con diferentes programas de ayuda. Vamos a abordar este tema. Qué gusto saludarte. Así es, Diana, un gusto saludarte y saludar a la audiencia de Al Sur de la Frontera hasta Guatemala. En efecto, el trabajo consular que desarrollan principalmente la representación diplomática acá en Los Ángeles es sumamente importante. Por ejemplo, algunos están brindándoles la mano a aquellas personas migrantes para que puedan obtener una vivienda en sus países de origen. Otros, por su parte, se han enfocado en la atención de ellos, justamente sus connacionales en las diferentes fronteras. He logrado conversar con los 3 principales cónsules del país, de los países que conforman el Triángulo del Norte, y les tengo más detalles en el siguiente informe. Los centroamericanos radicados en Estados Unidos envían sus remesas a sus países de origen, pero en su mayoría, de acuerdo a los expertos en el área financiera, el dinero es utilizado para consumo y no para inversión. Ante esta situación y buscando priorizar un futuro, desde el 2007, uno de los servicios del Consulado de El Salvador en Los Ángeles es el programa Vivienda Cercana, en la que se busca dar créditos para sus ciudadanos y que estos puedan adquirir una casa. Aquí es donde tenemos que ser un punto de referencia para diferentes servicios que requiera nuestra población. Como lo mencionábamos en cuanto a instituciones financieras, tenemos una ventanilla del Banco de Fomento Agropecuario, una ventanilla del Banco Hipotecario, y también para aquellas personas que están queriendo cumplir su sueño de tener una casa en El Salvador, para ellos, para sus familiares, para su futuro. Tenemos una ventanilla del Fondo Social para la Vivienda que también facilita los créditos y los proyectos habitacionales para que nuestros compatriotas puedan adquirir y hacer una inversión allá en nuestro país. De acuerdo a estimaciones, un buen porcentaje de hondureños y guatemaltecos también se encuentran en este condado, y uno de los principales ejes de trabajo ha sido reforzar en los últimos meses la protección consular.
lo que son las repatriaciones, que lamentablemente es un número increíble de repatriaciones las que se han realizado desde el año pasado y este año. Solo en este año ya llevamos más de 60 casos, que es algo que yo nunca había visto en mis 11 años de carrera, ¿verdad? Pero es importante que la gente lo sepa. Que la gente sepa que si ellos se encuentran en esta situación de perder a un familiar, pueden acudir a nosotros y con gusto lo podemos apoyar. Buscando servicios de documentación, como usted bien lo decía, o servicios de registro civil, ¿verdad? Vienen a inscribir a sus niños como nacionales guatemaltecos, a inscribir su matrimonio, a inscribir alguna defunción también que se tuvo durante los meses pasados. O bien venían también hacia finales de año buscando sus documentos para poder reclamar las pensiones que necesitan en Guatemala, ¿verdad? Los tres coincidieron que seguirán trabajando con los connacionales que vienen de manera ilegal y que se encuentran en las diferentes fronteras a la espera de ingresar a los Estados Unidos. Diana y amigos televidentes, también es importante conocer qué va a suceder luego del 23 de mayo, cuando ya las autoridades estadounidenses den por terminado el título 42. Y es que justamente esta situación preocupa a los miembros de las diferentes organizaciones sociales que se enfocan principalmente en trabajar en los diferentes puertos terrestres. Esto con el fin de evitar una crisis, han mencionado ellos, en México a raíz de la suspensión del título 42. Más detalles en el siguiente informe. El próximo 23 de mayo se pone fin al título 42, una política que buscaba las deportaciones de manera rápida de aquellos que buscaban llegar a los Estados Unidos de manera ilegal y eran detenidos por las autoridades de la patrulla fronteriza. Un panorama que ha generado mucha preocupación para los miembros de las diferentes organizaciones que velan por los derechos de este sector, pues esta suspensión provocará un aumento de cruces irregulares y generará un caos migratorio en México. México no está preparado, ya lo hemos visto varias veces, donde es un caos con varias caravanas migrantes, tantos abusos que han hecho las autoridades de inmigración, y todo esto ha sido grabado en video, ¿no? Sentimos que pues realmente no va a cambiar la cosa, pero por eso más que nunca nosotros como activistas, tanto en Estados Unidos como en México, estamos ahí viendo a estas instituciones de gobierno ojo a ojo para asegurarnos que hagan su trabajo y que no hayan este tipo de abusos. Los números de los detenidos podrían cambiar en los próximos días y ver nuevamente casas improvisadas de cartón y plástico en las principales calles de las ciudades fronterizas, aseguraron. En los últimos 10 años tenemos una hacinación de gente que ha llegado de diferentes países, no nada más de Centroamérica, de Caribe, de África, de China, incluso de Rusia, de mucha gente de Rusia que llega a México para tratar de llegar a la frontera y cruzar indocumentados a este país. Se ha agravado bastante esta situación de los refugiados en México que están ahí esperando pasar hacia Estados Unidos. Realmente es una crisis mundial la que tenemos aquí en Tijuana, en toda la frontera, y esperamos justamente de que haya un arreglo con nuestra reforma migratoria. Una reforma migratoria, arreglar primero a los que están aquí, a los que ya tienen años, familia, etcétera, y después ir de uno por uno, de familia por familia, para ver la situación de cada uno de ellos. Por su parte, las autoridades de la Casa Blanca, a través de sus voceros, han reiterado que están trabajando para evitar que esta situación pueda salirse de control. Diana y amigos televidentes de al sur de la frontera en Guatemala, vamos a estar pendientes de lo que pueda ir surgiendo en los próximos días en cuanto a temas de migración, y por supuesto se las estaremos presentando aquí, los casos e historias de aquellos que han dejado sus países de origen en búsqueda de mejores oportunidades acá en los Estados Unidos. Con eso retorno la señal hasta los estudios. Un fuerte abrazo. Ernesto Cornejo, gracias por ese completo informe desde Los Ángeles, California. Nosotros vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más de Al Sur de la Frontera. No nos cambien.
Y estamos ya de regreso con más de Al Sur de la Frontera. Y es que precisamente familiares y amigos buscan retornar a Guatemala el cuerpo de un compatriota que murió en un tiroteo que se registró en Newport, en Rhode Island, Estados Unidos. Tenemos ya el informe al respecto. Se trata de Jordi Arevalo Yocuté, que trabajaba en un restaurante de la localidad. Sin embargo, 3 sujetos que acudieron al lugar en horas de la madrugada discutieron con Arevalo Yocuté, desenfundando sus armas y disparándole en repetidas ocasiones, refiere el reporte policial. Los cuerpos de socorro señalaron que luego del tiroteo, 2 hombres fueron llevados al hospital de Rhode Island. Uno de ellos era el compatriota de 25 años. Sin embargo, murió a causa de múltiples heridas de bala, mientras otro de 30 años fue atendido y dado de alta. Ayer, la policía de Newport, a través de los indicios recabados y de videos, identificó a 3 sospechosos del tiroteo, siendo Shamik Steele, Javier Perry y Duane Logan. Steele y Perry fueron arrestados y señalados de los delitos de asesinato, conspiración para cometer asesinato, agresión grave con un arma peligrosa y posesión de un arma de fuego durante un crimen violento. El juez les negó el derecho de fianza. Mientras tanto, continúa la búsqueda de Duane Logan. Se le describe como un hombre afrodescendiente de 46 años. Asimismo, se solicitó información de los ciudadanos para dar con su pronto paradero. Mientras tanto, se recolectan fondos para repatriar el cuerpo del compatriota y darle cristiana sepultura en su natal Palencia. Y en otro aspecto, en Iowa, Estados Unidos, un guatemalteco fue condenado a 3 cadenas perpetuas por el asesinato de una familia hondureña. Esta es la información. Así que tenemos ya los datos que manejan también las autoridades estadounidenses tras darse a conocer la condena de este guatemalteco. De acuerdo a reportes judiciales y policiales del condado de Polk, en Iowa, detallan que el guatemalteco Marvin Osvaldo Escobar Orellana, o también conocido como Marvin Esquivel López, fue condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas tras ser hallado culpable del asesinato de una mujer de nacionalidad hondureña y de 2 niños, hijos de la víctima. El crimen ocurrió el 16 de julio de 2019, dentro de una vivienda al norte de la carretera interestatal 235. En dicha fecha, le cegó la vida de varios disparos a Rosibeth Flores Rodríguez, de 29 años, y sus hijos Grecia Daniela Flores Alvarado, de 11, y Ever José Mejía Flores, de 5, los 3 originarios de El Paraíso, Copán, Honduras. Rosibeth Flores había enviudado y conocía desde hace varios años a Marvin Osvaldo Escobar Orellana, quien le ofreció apoyarla para mejorar el futuro de sus hijos. Sin embargo, al llegar a Iowa, la presionó para que fuera su pareja y, ante la negativa, cometió el hecho. El juez detalló que existían pruebas suficientes para condenarlo por 3 cargos de asesinato en primer grado y con ello obligar a una cadena perpetua sin libertad condicional. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas informó que Escobar Orellana había ingresado de forma ilegal a Estados Unidos y había sido deportado 2 veces antes del incidente. Y vamos con imágenes que hablan por sí solas. Le comento porque la patrulla fronteriza del Río publicó la foto de un niño migrante que fue encontrado solo en un sector de una rampa para botes en la costa de Río Grande, en Texas, en donde la temperatura estaba bajo cero. Esta es la información. Al pequeño migrante se le calculó una edad promedio de 2 años. Sin embargo, continúa el proceso de identificación, pues no llevaba ningún documento que revelara su nombre o información de contacto. Se sospecha que sea de El Salvador, Honduras o Guatemala. El infante es parte de los 120 niños sin la compañía de un adulto que fueron encontrados durante el fin de semana. Este caso se suma al de 5 menores de edad: un niño salvadoreño de 2 años, un niño de 2 años de Guatemala, una niña de 6 años de Guatemala, un niño salvadoreño de 6 años y una niña hondureña de 12 años que fueron dejados a orillas de Río Bravo tras cruzar desde México el pasado 23 de febrero. Asimismo, el pasado 8 de febrero, agentes del sector de Del Río se encontraron con una niña guatemalteca de 5 años que admitió haber cruzado sola y que fue encaminada por tratantes en la frontera. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, CBP, por sus siglas en inglés, reportó la detección de 47.383 encuentros con niños migrantes no acompañados que cruzaron ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos durante los primeros 4 meses del año fiscal 2022.
pero se registró un alza en comparación al mismo periodo fiscal 2021, cuando fueron 20.186 menores. Vamos con este espacio de historias de migrantes, y es que la deportación también tiene rostro femenino. Le presentamos a continuación el testimonio de una mujer que dice sentirse triste y frustrada por no haber alcanzado el sueño americano. Que lo piensen mucho, porque sí, se corre bastante riesgo. La vida de los niños es tremendo, es muy pesado, la verdad que sí. Oriunda de Santa Rosa, partió junto a sus 2 hijos con el firme deseo de reunirse con su esposo. Sin embargo, el camino se convirtió en una experiencia que no desea repetir. La verdad sí, fue complicado, en la trayectoria de todo esto, lo que recorrimos. Ahora ya pues estuvimos 5 días encerrados. Ajá. ¿Hace cuánto partiste? El 14 de febrero salí de mi país. El 14 de febrero, justamente una celebración del Día del Cariño, y hoy terminas en otra celebración, el Día de la Mujer. Así es. ¿Complicado? ¿Cómo fue ese trayecto, ese camino? ¿Dónde los llevaron? Se puede decir que a un montón de lugares. Ajá, nos llevaron a un montón de lugares que... De tanto que uno ya ni se recuerda de tanto... todas las vueltas que le han dado. ¿Hubo peligro especialmente para tus pequeños? Sí, la verdad que sí, corrimos peligro, pero gracias a Dios ya aquí estamos y sin novedad. Claro, ¿desde dónde partes? ¿Para dónde voy? No, ¿desde dónde saliste? De Chiquimulía. Desde Chiquimulía, un trayecto bastante largo hasta Estados Unidos. Sí, la verdad que sí. ¿Esperaban que les dieran pues un asilo o bien alguna protección de refugio, pero no fue así? No nos dieron. Bueno, Dios sabrá por qué. Complicada la situación, especialmente económica, y por eso se toma esa decisión, se adoptan deudas, se deja la familia. Sí, la verdad que sí, íbamos en busca de reunirnos con mi esposo, que él está allá, pero no nos dieron la oportunidad de podernos reencontrar y nos mandaron de regreso y aquí está. De enero a la fecha, por vía terrestre y aérea, fueron deportadas de México y Estados Unidos 4.617 mujeres guatemaltecas. Y así llegamos al final de esta edición de Al Sur de la Frontera. Muchísimas gracias por habernos acompañado.